Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. La tartamudez, ¿qué es la tartamudez? Voy a tratar de que este video sea un poco más corto, ¿sí? Pero bueno, muchos se preguntan ¿qué es la tartamudez? ¿Qué será la tartamudez? Cuando uno piensa qué es la tartamudez, tiene que diferenciar lo que son las personas normales a las personas que tartamudean. Las personas normales no son personas normales porque en cuanto al habla, porque todo mundo habla diferente. Lo que sucede es que la tartamudez genera ciertos automatismos, repeticiones, bloqueos, que hacen que ciertas personas que estén en este ámbito, ¿sí? Que es en mi caso, formemos comunidades y entonces la ciencia o la medicina o el estudio dice, bueno, como estas personas tienen bloqueos, repeticiones, su habla es algo muy raro, por decirlo así, entonces le dan una serie de términos que se llama tartamudez. Entonces estas personas son tartamudas porque su forma de hablar se caracteriza en tener bloqueos, repeticiones y todas estas cosas que tiene la tartamudez. Porque a comparación de personas fluidas, por decirlo así, la diferencia es muy alta, ¿sí? Quiero ser enfático en esto porque si las personas fluidas tuviesen algunas repeticiones de palabras o tuviesen algunos bloqueos, entonces no habría esa cultura, esa etiqueta en cuanto a poner a un grupo de personas que habla de tal forma como tartamudos y a las otras personas como fluidos, ¿sí? Si las personas tartamudearan, tuviesen bloqueos, repeticiones y todas estas cosas, la tartamudez no existiría. Es más, yo ni siquiera estaría hablando de esto. Es esa parte. Si la tartamudez fuese algo habitual en el ser humano, fuese algo en donde las personas tuviesen repeticiones, alargamientos de palabras, bloqueos, todas esas cosas, y hubiese un grupo de personas donde fuesen fluidos, a ese grupo de personas se le daría una etiqueta, ¿sí? Ese grupo de personas se le daría una etiqueta. Una etiqueta que podría ser los fluidenses, un ejemplo. Ellos son los fluidenses. Entonces los fluidenses se reunirían y tendrían ciertas características habituales porque son personas que hablan fluidamente. Sus palabras fluyen, no cortan, es algo muy raro, no tienen bloqueos. Y entonces son personas de las cuales hacen parte de este grupo. A lo que quiero llegar, chicos, es que la tartamudez sigue siendo un concepto que se le da a ciertas personas, en mi caso, por el hecho de repetir palabras, tener bloqueos y tener todas estas características que hacen que seas tartamudo. Y yendo a la pregunta de ¿qué es la tartamudez? La tartamudez es eso, es una diferencia de personas con respecto a otras que la cultura popular ha determinado, ¿no? Porque los conceptos simplemente existen porque las personas crean conceptos, crean grupos. Si tú te das cuenta, los países no existen. Es un concepto que las personas han creado porque nosotros vivimos en esta zona, tenemos ciertas culturas, ciertas creencias, entonces somos los tales.
Y ustedes son diferentes porque pues ustedes tienen otra cultura y otras cosas y entonces ustedes son los tales tales. Y entonces cada quien va haciendo su grupito. Pero a la final de cuentas no existe nada de eso. Es una creación del ser humano. No es que no exista. Exista en la mente del ser humano. Pero en cuanto a realidad no tiene peso. No tiene un sustento, ¿no? O sea, ¿por qué los mexicanos son mexicanos? ¿Por qué los colombianos son colombianos? Es porque los colombianos han decidido ser colombianos y los mexicanos han decidido ponerse la etiqueta de mexicanos porque en su creencia está que como viven en cierto punto, cierta cultura, entonces se diferencian de otros con respecto a esto, pero lo único que hace crear esas diferencias son las mentes de los mexicanos y las mentes de los colombianos y cada país tiene su idea. A lo que quiero llegar es que la idea de que eres tartamudo la tienes tú. La idea de que tú eres diferente a los demás porque los demás son fluidos, la tienes tú. Tú eres el que determina la creencia y la etiqueta de la diferencia. No es que sea mal que te digas que eres tartamudo, es normal, porque entra dentro de una cultura popular y de ambiente y de categorizar lo que tienes. Pero una cosa es ser tartamudo y pensar que eres tartamudo de una forma constructiva y de una forma de verla de buena forma a una forma de que eres tartamudo de porque está mal, no porque no está bien visto, porque no te gusta eso, ¿sí? Porque ves una diferencia, ¿no? Si tú ves una diferencia con respecto a los demás, estás diciendo que aquel es diferente a ti por X o por Y motivos. Y que entonces tú o eres un rango inferior o eres un rango mayor. Lo que sucede es que nunca te vas a poner en un rango mayor porque las personas que ponen a las otras personas en un término normal son las que no diferencian. O sea, imagínate yo hablar con alguien, comenzar a ver diferencia porque aquel habla más fluido que yo. Entonces mi conversación no se va a trazar o no va a ser una conversación de dos personas, sino que va a ser una disputa acerca de, uy, aquel cómo me está hablando, cómo habla, hoy cómo dice las cosas. ¿Sí ves? Mi mente está en otro lado y tal vez la persona simplemente está mirando lo normal, teniendo una conversación. Entonces, yo lo que quiero decirte con esto es que la tartamudez simplemente es un concepto que las personas crearon para unir o por parte cultural. El ser humano está acostumbrado a generar grupos, no a hacer como, uy, yo me siento en este grupo, entonces yo me siento cómodo porque tengo personas iguales a mí que me rodean, y no está mal, está muy bien. Pero tienes que saber que después de todo, la tartamudez es un concepto, es una cosa que el ser humano crea para diferenciar, si tú quieres verlo de esa forma, ¿sí? El objetivo de esto es que sientas cómo ves la tartamudez. Para ti, ¿qué es la tartamudez? ¿Tú ves a la tartamudez como una diferencia o ves a la tartamudez simplemente como algo para explorar, que sería otra forma de ver? El objetivo de todo esto es que cambies la percepción que tienes acerca de cómo ves la tartamudez. Yo cómo la veo yo. Yo ¿cuál es mi relación con la tartamudez? Mi relación con la tartamudez es buena, es de aceptación, es de explorar, es de descubrirme, o mi forma de ver la tartamudez es diferenciada. Uy, aquellos son diferentes, yo soy diferente, aquellos hablan bien, yo no. ¿Sí ves? Es eso. La tartamudez no es más que eso, no es más que un concepto que le da el ser humano a ciertas personas que tienen ciertas características de hablar y ya está. No hay que entrarle a muchas cosas ni meterle a esto ciencia ni nada raro. Y bueno, chicos, como digo siempre grandes y que les vaya súper bien. ¡Pum!